Punto del orden del día, comparecencia a petición propia de la consejera del Departamento de Gobernanza Pública, Instituciones y Seguridad. No, perdón, no veo con las gafas. Autogobierno, perdón, gato. Para el objeto de presentar el proyecto de ley de potestad sancionadora. Puede empezar cuando quiera Saiburu, ya sabe cómo funciona esto. Muy bien. Eskerrik asko batzordeko presidentea, legebiltzarkideok, egun on. Eskerrik asko. Erakunde, gobernantza publiko eta segurtasun batzordearen aurrian agertzen naz, nik hala eskatuta, Euskal Administrazio Publikoen zehatzeko alari buruzko lege proiektua aurkezteko. Lege proiektua Gobernu Kontseiluak onartu zuen 2021ko azaroaren 23an. Legegintza programa betez. Ondoan, Sabino Torre, Araubide Juridikoaren sailburu ordea, daukat agerraldi honetan laguntzeko. Lege proiektu hau, dakizuenez, joan den legegintzaldian hasi zen izapidetzen legebiltzar honetan. Eta legegintzaldia amaitzian, 2008ko otsailaren 11an, bertan behera geratu zen tramitazioa. Beraz, berriro izapidetu dugu, araudi berri hau onesteko printzipioak, proiektu honekin ordezkatu nahi den 2/1988 legearen oinarrian dauden berberak baitira. Zehatzeko ahala gauzatzeko arau oroko sustantiboak jasotzen dituen arau bat izan behar dugu. Bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioentzako zehapen prozedura bakar bat ere, gure erkidegoaren berezitasunak kontuan hartuko dituena. Esan dudan bezala, ez gara utzetik abiatzen. Badugu lege bat, otsailaren 20ko 2/1988ko legea. Orain arte, arlo honetarako arau esparru bat eman diguna. Hala ere, argi dago urteak igaro direla onartu zenetik, eta denbora horretan zehar, legegintza aldaketa ugari eta garrantzitsuak gertatu dira. Aldaketa horien artean, zalantzari gabe, nabarmendu behar dira eta zuzenean eragiten diote gure arlo honetako araudiari, administrazio prozedura erkidearen 39/2015 legetik eta sektore publikoaren araubide juridikoaren 40/2015 legetik eratorritako aldaketak. Ildo horretan, egiaztatu ahal izango zenutenez, gaur eztabaidarako ekarri dugun proiektuan jasotako eduki gehienen helburua da 2/88 legea egokitzea 2015ko 39 eta 40 legeetan ezarritako oinarrizko eskakizunetara. Bai kasu batzutan, jatorrizko testu aldatuta, bai beste kasu batzutan, eduki berriak gehituta. Baina, orain aurkezten ari garen proiektu hau, era berean, gure araudiaren aurreko testua indarrean sartu ondoren onartutako beste lege batzuetan ezarritakora egokitzen da. Gure araudia hobetzen lagunduko duten gaiak txertatuz. Hona hemen, baieztapen horren adibide batzuk. Testuaren idazketan, genero hizkerako egokitzapenak sartzea emakumeen eta gizonen berdintasunerako 4/2005 legearen arabera. Edo, gardentasunarekin, gobernu onarekin edo administrazio elektronikoarekin lotutako kontuak egungo araua indarrean sartu zenean planteatzen ez zirenak. Hainbat artikulutan jasotzen dira gardentasunaren arloko araudiari, informaziorako sarbideari eta dagokion gobernu onari egin beharreko egokitzapenei buruzko aipamenak. Bitarteko elektronikoen bidezko komunikazioa ere zehazten da. 36. artikuluan ikus daitekeen bezala. Artikulu horrek bitarteko horien bidezko instrukzio egintzen komunikazioa jasotzen du. Se trata, en definitiva, de seguir contando con una regulación que determine unos principios y garantías comunes y fija un procedimiento con unas reglas generales que deberán respetar las administraciones públicas, creando de este modo un procedimiento sancionador único y simplificado para todas ellas. De esta forma, se acabará con la multiplicidad de normas procedimentales, lo que sin duda, a nuestro juicio, va a contribuir a una mayor claridad y seguridad jurídica, tanto para quien ejerza la potestad sancionadora como para quien realice su legítimo derecho de defensa. Urge, pues, aunar en un nuevo texto normativo propio
todas aquellas novedades que se desprenden tanto de la normativa que leyes aprobadas con posterioridad han ido recogiendo, como de la adaptación de la legislación sancionadora a las nuevas realidades tecnológicas. Al tratarse de una norma que sustituye a una ley autonómica en vigor, cuenta con el mismo fundamento competencial que la ley a la que sustituye, cuyo marco competencial no ha sido cuestionado en todos los años en la que ha estado vigente. Ese marco competencial, analizado en detalle en el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que acompaña al proyecto, se sustenta esencialmente en la competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi, reconocida en el artículo 16 del Estatuto de Autonomía en materia de normas procesales y de procedimiento administrativo y económico-administrativo que se deriven de especialidades del derecho sustantivo y de la organización propia del País Vasco. El proyecto que les presentamos hoy consta de 49 artículos, que están organizados en 3 capítulos, contando además con una disposición transitoria, una derogatoria y una final. Comprobarán que se ha elaborado una norma con una estructura similar a la vigente, con 6 artículos más, pero recogiendo importantes novedades y buscando la estabilidad y continuidad con lo ya existente. Tal y como les he señalado, se recogen una serie de modificaciones materiales notables que, si me lo permiten, paso a explicar, y lo haré siguiendo la propia estructura del proyecto de ley para una mejor comprensión de las principales novedades que se contemplan. Así, en el capítulo 1, que consta de un artículo único, se establece el ámbito de aplicación y se determina, al igual que la ley actualmente en vigor, que se aplicará por todos los entes que ejerzan su potestad sancionadora en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en las materias que las instituciones comunes ostenten competencias normativas, ya sean plenas, ya sean compartidas. Sin embargo, este proyecto incorpora importantes cambios que me gustaría destacar. A diferencia de la normativa actualmente vigente, el nuevo texto contempla expresamente, despejando cualquier duda previa al respecto, su aplicación también a los procedimientos sancionadores tramitados por las entidades locales. Siempre, como es obvio, de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación de régimen local y en defecto de normativa sectorial específica, en sintonía con lo dispuesto en la Ley 40/2015 y en la Ley de Bases de Régimen Local. Sin duda, se trata de un complemento necesario a las previsiones contenidas en esta materia en el artículo 44.3 y en la disposición adicional segunda de la Ley 2/2016 de 7 de abril de instituciones locales de Euskadi, teniendo en cuenta que no existe ninguna otra normativa con rango legal que regule específicamente el procedimiento a seguir por las entidades locales vascas. Asimismo, se recoge la previsión contenida en la Ley 40/2015 que determina que, cuando las administraciones públicas ejerzan su potestad disciplinaria respecto al personal a su servicio, esta ley se aplique con carácter supletorio en aquello que no esté previsto en la normativa de función y empleo público. El capítulo 2, que recoge las reglas sustantivas para el ejercicio de la potestad sancionadora, consta de 21 artículos. Me voy a centrar en destacar algunas de las cuestiones que han sido modificadas respecto a la normativa actual, fundamentalmente, como venimos subrayando, para su adecuación a la normativa básica, pero se incorporan también otros cambios y mejoras. Relevante es la eliminación de lo que en la normativa actual se denomina simple inobservancia, concepto que está vinculado a la culpabilidad y que se equiparaba a la imprudencia. Siguiendo la recomendación de la COJUA, que ha puesto de relieve en su dictamen que la jurisprudencia, de forma reiterada, viene determinado la exigencia únicamente de dolo o culpa, en el artículo 3 se ha suprimido dicho concepto, que entraba en conflicto con la doctrina del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, que exigían la concurrencia de dolo o culpa para la existencia de un ilícito administrativo. Otra novedad se encuentra en la regulación de la tipicidad. Se mantiene la exigencia al legislador sectorial de tipificar las infracciones con la mayor precisión posible y de que éstas se clasifiquen del modo que es habitual en el ámbito sancionador, esto es, en leves, graves y muy graves. Y se añade un nuevo apartado para extender al ámbito local las previsiones de este artículo. Se incorporan además 3 nuevos apartados, dotando de mayor grado de concreción a este aspecto de las infracciones y sanciones y, por tanto, de mayor seguridad jurídica. Entrando en el ámbito de la responsabilidad,
Se introducen matices nuevos respecto a la autoría, recogiéndose una regulación más completa y garantista. Se da una regulación más detallada de la responsabilidad solidaria de las infracciones en casos de coautoría. Se introduce para ello la posibilidad de que no solo las personas físicas y jurídicas puedan ser responsables en estos casos, sino que también lo puedan ser cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Además, se incorporan una serie de adaptaciones de relevancia sobre la autoría de menores y personas con discapacidad. Así, a pesar de que en la ley en vigor ya se recogen algunas previsiones en relación con las y los menores, ahora se introducen nuevos apartados para adaptar la norma a la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia, y a la Ley Orgánica 196, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, fundamentalmente para que también en el procedimiento sancionador, como ocurre en otro tipo de procedimientos, se garanticen los derechos que a las personas menores se les reconoce en esta normativa. Hay que hacer notar que estas novedades no se han visto afectadas por las recientes novedades de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que parte de otra perspectiva diferente en cuanto a la defensa de las y los menores, centrada en la consideración de los mismos como potenciales víctimas y no tanto, como es en este caso, en la defensa de sus derechos procedimentales como potenciales infractores. Como principal novedad, en este sentido, se incluye la previsión de que también en el procedimiento sancionador se tendrá en cuenta el derecho a que el interés superior del menor o la menor sea valorado y considerado conforme a la legislación antes referenciada, como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Esto, sin duda, es fundamental para garantizar el carácter educativo o reformador de la sanción, que ya se contemplaba en la Ley 2/98. Ahondando en este punto, destacar que también se prevé la posibilidad de desarrollar reglamentariamente la opción de que el expediente sancionador finalice por conciliación o reparación entre la o el menor y la víctima o la Administración, sobre la base de lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Y por lo que hace referencia a las personas con discapacidad, se prevé la opción de desarrollar reglamentariamente las modulaciones precisas del procedimiento previsto en la ley, a fin de garantizarles los derechos que les reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006 y su protocolo facultativo. En relación con las sanciones, se incorporan nuevos apartados. Por un lado, para aportar mayor claridad a la figura de la sanción como tal. A tal efecto, se establece con mayor precisión qué se considera sanción y se determina qué es lo que no merece tal calificación, a saber, las consecuencias que deriven del restablecimiento de la legalidad y las medidas cautelares que tampoco tienen este carácter. Y por otro, se incorporan aspectos recogidos en la Ley 40/2015 en relación con el principio de proporcionalidad o la indemnización por los daños y perjuicios, entre otras cuestiones. El procedimiento sancionador está regulado en el capítulo 3 del proyecto. Como ya se determina con claridad en la exposición de motivos, partiendo de la base de la actual normativa en relación con el procedimiento, este proyecto de ley trata de precisar y completar cuál debe ser el recorrido procedimental a seguir en el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración, buscando el necesario equilibrio entre la eficacia en su ejercicio y el respeto a los derechos de aquellas personas que estén implicadas en el procedimiento. El objetivo, por tanto, es el de dotarnos de una regulación del procedimiento sancionador ordenada, coherente y más garantista. Sin ánimo de hacer una relación exhaustiva, detallaré algunas de las novedades encaminadas fundamentalmente a dotar al procedimiento de mayores garantías. En los casos de concurrencia con un proceso penal, ahora se introduce la posibilidad de realizar la suspensión del procedimiento sancionador antes de lo que se preveía en la anterior regulación. Se podrá llevar a cabo esa suspensión desde el momento en el que se le solicite al Ministerio Fiscal testimonios sobre las actuaciones practicadas.
no habrá que esperar a la recepción de la comunicación del Ministerio Fiscal. Haciéndose eco de lo establecido, no solo en la normativa básica, sino también en la abundante y consolidada doctrina jurisprudencial, se hace referencia expresa a la debida separación entre la fase de instrucción y de resolución, que se encomendarán, según estipula el proyecto, a órganos o unidades administrativas diferenciadas. Y específicamente, por lo que a la tramitación del procedimiento sancionador se refiere, tal y como está recogida en la sección segunda, se han introducido también cambios. Así, por ejemplo, se incorpora la previsión contenida en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que estipula que antes de iniciar el procedimiento por parte del órgano competente, éste puede abrir un periodo de información o actuaciones previas, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y determinar la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Se contempla también la inclusión en el acuerdo de iniciación de recoger en el mismo la indicación expresa de que la o el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos que ello pueda derivar según las previsiones de la propia ley, así como, en su caso, la posibilidad de terminación del expediente sancionador por conciliación o reparación entre la o el menor y la víctima o la Administración. Se contempla la posibilidad de exigir la correspondiente responsabilidad disciplinaria en caso de defectos en la tramitación, tales como infracción de plazos u omisión de trámites que puedan ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Hay una cuestión en la que me gustaría detenerme brevemente relativa a la fase de instrucción. El proyecto que ahora presentamos establece una diferencia bastante evidente entre las previsiones de nuestra normativa sobre potestad sancionadora y la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo en la fase de instrucción propiamente dicha, encaminada a dotar de mayores garantías a las personas interesadas. Con las previsiones incorporadas en nuestra norma, las personas interesadas podrán realizar sus alegaciones a la vista de la valoración que quien instruye el procedimiento realiza, es decir, conociendo su criterio, a diferencia de lo contemplado en la Ley 39, que prevé que el trámite de audiencia tenga lugar inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. Para ello, en el proyecto de ley, una vez finalizado el periodo de prueba, se ha añadido un nuevo trámite, documento, la propuesta de instrucción, que estimará si existe o no infracción y responsabilidad. Esta propuesta se notificará a las personas interesadas dándoles un plazo de 15 días para formular alegaciones. Esto implica que se da la posibilidad de que el órgano instructor, antes de emitir su opinión definitiva, pueda tener en cuenta esas alegaciones. Una medida esta, por tanto, más garantista que favorece a las partes sin duda. Si a la vista de esas alegaciones el órgano instructor no plantea introducir modificaciones respecto a su planteamiento inicial, la Administración dictaminará su propuesta de resolución respetando así lo exigido por la normativa básica por cuanto que la redacción definitiva de la propuesta de resolución se hará en el momento posterior al trámite de audiencia. En caso de que implicara modificaciones respecto a su propuesta de instrucción, se volverá a otorgar a las personas interesadas un nuevo plazo de 10 días para formular alegaciones o presentar documentación ante el órgano competente para resolver el procedimiento. Y esta es una previsión que se ha recogido en observancia del principio de defensa de las personas interesadas. Instruido el expediente sancionador, se da paso a la fase de resolución del procedimiento, regulada en el artículo 43, que por supuesto deberá ser motivada y recoger los contenidos que en la propia ley se recogen, y en su caso los que la legislación básica fije. Se incorpora además la previsión de respeto del principio de congruencia de la resolución respecto a las peticiones formuladas por la persona interesada. Voy terminando. En este proyecto se han incorporado también otros aspectos relacionados con el procedimiento regulados en la Ley 39/2015 y que no estaban recogidos, del artículo 44 al 49. Así, se incluye un procedimiento complementario de determinación de daños causados a las administraciones públicas. Se determina cómo proceder una vez iniciado el procedimiento en caso de que la persona infractora reconozca su responsabilidad o en los casos de renuncia y desistimiento por las personas interesadas y por la Administración. Se detallan los supuestos de caducidad
y además se incorpora la posibilidad de tramitar el procedimiento de forma simplificada. Amaitzeko, zehapen prozeduraren arauketa honek duen garrantzia azpimarratu nahiko nuke. Testu honek, nire hitzaldiaren hasieran adierazi dizuedan bezala, prozedura arauen aniztasuna testu bakar baten sistematizatzeko helburuarekin, zehapena ahala gauzatzeko oinarrizko arau orokorrak ezartzeaz gain, administrazio publikoek zehapen ahalmena erabiliz egin beharreko prozedura bakarra arautzen du. Horrekin batera, benetan uste dugu beharrezkoak diren berme eta segurtasun juridikoak ematen dituela. Hoiek, zalantzari gabe, gaiendu egin behar dira, are gehiago zehatzeko ahala gauzatzean. Eskerrik asko zuen arretagatik eta orain zuen galdera edo iradokizunei erantzuteko prest geratzen gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko.